Representante de PNUD en la República de Guinea Ecuatorial, porque este pasado fin de semana se ha conmemorado el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Señora representante, buenos días. Buenos días. La erradicación de la pobreza es un desafío que tienen las naciones a día de hoy. En su opinión, ¿cree que es posible? ¿Se puede? Pienso que se puede, pero va a necesitar la colaboración de todo el mundo. Lo que ha pasado es que había la curva de la pobreza se ha bajado mucho desde que los países han firmado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015 hasta la llegada de la pandemia. Pero después de la pandemia, después de la llegada de la pandemia del COVID-19, los progresos que hemos realizado, los logros que hemos alcanzado han sido bajados porque la pandemia ha impactado negativamente la erradicación de la pobreza. Entonces, ahora, de 2020, según el Banco Mundial, entre 75 millones y 100 millones de pobres. Había más de 100, una adición de más de 100 millones de pobres en el mundo. Y este año, esta cifra, se espera que esa cifra aumente hasta 163 millones de pobres, en adición a 1.300 millones de pobres que hay ahora. Entonces tenemos que trabajar, que luchar, que colaborar para erradicar la pobreza. Es un desafío mayor y sabemos que la mayoría de los pobres están en África y en Asia. Casi 80% de los pobres están en África. Entonces, ese no es un trabajo de una persona, de un individuo, de un país, es el trabajo de sociedades, es el trabajo de los gobiernos, de los individuos, de todo el mundo. Muchísimas gracias. A nivel de Guinea Ecuatorial, usted en tanto que representante de PNUD en nuestro país, ¿en qué políticas, en qué aspectos concretos cree que se debería trabajar más para reforzar este aspecto y erradicar la pobreza? Yo quisiera resaltar una cosa. Normalmente cuando se habla de pobreza, pensamos a la falta de ingreso. La pobreza no es solo una falta de ingreso, es una falta de acceso a la salud, a una educación de calidad, a viviendas normales y también a un acceso a justicia. Entonces hay que dejar de observarla como solo una falta de ingreso, como una cosa económica. Entonces hay que ver todos los aspectos de la pobreza. Y pienso que aquí en Guinea Ecuatorial el PNUD trabaja mucho en el empoderamiento de las mujeres y de los jóvenes, porque en mi opinión los jóvenes son el futuro, ¿no? del mundo. Si no son educados, si no tienen empleos, no van a poder erradicar la pobreza. Entonces yo pienso que, en mi opinión, trabajar con las mujeres, con las personas vulnerables, con los jóvenes, es muy importante para erradicar la pobreza, para que las personas puedan tener una vida digna. Usted acaba de decir que la pobreza pues, puede ser por no solamente un problema de falta de hambre, sino falta de vivienda, acceso a la educación, alimentos y todo lo demás. Y como se había visto a nivel mundial, que por ejemplo dicen que en África el 42% vive debajo del umbral de pobreza. En este caso, ¿es necesario esperar esa movilización de recursos o de alguna forma hay que hacer un planteamiento diferente a que todos esos valores vayan dándose? Además de mirar población vulnerable como mujeres, niños, jóvenes y mujeres. Que sí, para erradicar esto, que mirando todos esos aspectos, decían que lo mejor en el mundo es que haya movilización de recursos. Pero claro, centrándonos en que las poblaciones vulnerables son hombres, no mujeres y jóvenes, habría que hacer otro planteamiento para mejorar dicha situación.
No solo la movilización de recursos. Recursos no son solo recursos económicos. Tenemos que también movilizar el entendimiento de las poblaciones. Tenemos que ver también todo lo que sea cambio climático, porque ese también tiene un impacto sobre la pobreza. De hecho, el tema de este año para la erradicación de la pobreza es respetar también el planeta y las personas, porque también el medio ambiente es muy importante. Entonces, en vez de ir a movilizar recursos económicos, como dije antes, hace falta también respetar el medio ambiente. Hace falta ver estos elementos que entran en la composición de la pobreza. Hace falta incluir las personas a las decisiones políticas en el mundo. Hace falta reducir la inegalidad de género, por ejemplo. Son cosas que no es solo ver cómo aumentar el PIB de un país, es también incluir todas las poblaciones en esta lucha, de ver todos los elementos de la pobreza y tratar de ver cómo se puede apoyar en estos elementos, cómo se puede apoyar en todo este conjunto de elementos que componen la pobreza. Pero en este caso, que en el mundo hay gente, por ejemplo, en un país como el nuestro, que vas a encontrar que hay gente que tiene 10 casas, mientras que hay otros que apenas tiene dónde vivir. ¿No se podría hacer algo, o es difícil, por ejemplo, que en las naciones se encuentre esa equidad para que al menos el de 10 casas pudiese ceder o ayudar a que el que apenas tiene una casa le corresponda? Ese tal vez sería cambiar completamente el sistema, ¿no?, político de los países, que sea, y no sea capitalismo, sino comunismo, ¿no? Pero no comunismo, porque sacas una parte, es como sacar un poquito de lo que tienen más. Sí, no sé si esa es la política de algunos países, los que tienen más pagan más intereses, más impuestos que los que tienen menos. No sé si sería esto, pero no sería como comunismo. Comunismo sería todos por igual. Sí, pero en este caso sería el que tiene 10 que saque uno y que dé. Hemos tenido un debate este viernes en el Centro Juvenil de Malabo con los jóvenes, y había la sociedad civil, había también el sector privado. Era un debate muy intenso en tema de eso. Una pregunta era si podemos erradicar, también si podemos luchar contra la riqueza. Y mi pregunta era que no podemos considerar la riqueza como una cosa mala, no es mala. Sí. Es mala solo cuando lo utiliza de una manera que no es buena para la persona y para los demás. Y la riqueza puede ser buena cuando se la comparte con otros. Ahora, en tema de reducir, por ejemplo, la riqueza de una persona para dar a otra, hay otras cosas que podemos decir en esto, que sería tal vez aumentar la transparencia, aumentar, ¿cómo se dice?, la rendición de cuenta. Sí. Porque hay personas que han ganado la riqueza de una manera que no es buena. Entonces, si la transparencia, trabajamos mucho en el PNUD contra la corrupción también. Son otras maneras de ver lo que acaba de decir, que tal vez hay que asegurarse que los que tienen más pagan más impuestos, por ejemplo. En muchos países las personas no pagan impuestos. Y con impuestos se puede utilizar, hace mucho, se puede utilizar los impuestos para aumentar las condiciones, para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Intentar que la sociedad sea un poco más equitable. Si los ricos pagan más impuestos que los pobres, y si los impuestos son utilizados también para este equilibrio, para apoyar a los pobres. Sí que estamos viendo bastante actividad en el centro juvenil que el PNUD creo que inauguró hace tiempo con los jóvenes.
Y a colación de lo que ha dicho antes, hay un compañero nuestro que siempre dice que hay que empoderar al rico porque es el que crea la posibilidad, sí, la posibilidad de que todos puedan tener trabajo y demás. Y de otra manera sería difícil. Lo que le quiero preguntar es, realmente, ¿en qué programas concretos, tanto para la mujer como para los jóvenes, que bien ha dicho aquí, que trabajan mucho en empoderarles, pueden ayudar para que evidentemente se vea esta apariencia de que se conciencian en el tema de la erradicación de la pobreza? La pobreza también, en la pobreza hay una falta también de acceso a los empleos, a empleos dignos. Y si los jóvenes y las mujeres no tienen empleos dignos, también ese va a aumentar la pobreza. El PNUD trabaja con los jóvenes para formarlos, para que puedan también, ¿cómo se dice?, crear empleos. El emprendimiento es muy importante para el PNUD. El Centro Juvenil se ha creado el año pasado, pienso en octubre, para apoyar a los jóvenes, para que vengan a formarse, a informarse en el centro, también porque sin educación, sin formación no se puede hacer nada. Lo que hemos hecho a nivel del PNUD desde el año pasado hasta aquí es dar algunas subvenciones a pequeñas empresas de jóvenes en tema de la economía azul y verde. Nos han traído proyectos que hemos financiado, que financiamos. No tenemos muchos recursos, pero sí podemos apoyar a un joven. Este joven podrá apoyar a otros, a su familia. Una persona puede apoyar a otras personas. Entonces, el empoderamiento de los jóvenes es importante. También para luchar contra la pandemia del COVID-19, hemos traído algunos robots aquí en el país para luchar contra la contaminación y ahora los utilizamos para dar una formación sobre la inteligencia artificial a los jóvenes. Hay ahora 12 becarios en UNGE que están manejando esos robots y que podrán después de esto crear su propia empresa de tecnología artificial en Guinea Ecuatorial. Son cosas que debemos hacer para que de aquí a 10 años, 15 años, que el país tenga más jóvenes formados, porque la tecnología es importante, digitalización es importante para los países ahora de África. De aquí a 10 años, 15 años, que los jóvenes tengan más acceso a los empleos. Este también hace parte de la erradicación de la pobreza. ¿Y cómo es todas estas ideas trabajando con jóvenes, mujeres? Luego, para las autoridades públicas, ¿cómo es este diálogo para que también apoyen y se conciencien a eso que tiene el Perú? ¿Cómo lo hacen? Sabe, el PNUD trabaja en países con los gobiernos. No hacemos nada sin que el gobierno lo sepa. No hacemos nada que no sea alineado con el plan de desarrollo de los gobiernos. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, aquí hemos tenido que discutir con el gobierno, con las autoridades. Y este diálogo se hace bien y se ve también muy bien. Por ejemplo, los robots, hemos trabajado con el Ministerio de Sanidad para esto. Era una ocasión de incluir, de hacer un diálogo con ellos, con el Ministro de Sanidad, que los jóvenes tenían que ser involucrados en esta lucha mientras formarse en todo lo que sea tecnología. El diálogo está bien y pienso también que hay una voluntad política de empoderar a los jóvenes. No hemos tenido ningún problema y trabajar en esto. Las capas vulnerables siguen una necesidad también.
de prioridades del gobierno y del PNUD para apoyar no solo los jóvenes y las mujeres, sino las personas con discapacidad. Entonces, este diálogo es importante porque no podemos hacerlo solo, sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo de la sociedad civil, sin el apoyo de otras personas. Tenemos que colaborar. Ese es el tema de este año de la erradicación de la pobreza. El centro juvenil también que hemos abierto el año pasado es justamente para esto, para fomentar este diálogo entre los jóvenes y los miembros del gobierno, entre los jóvenes y el sector privado, para darles esa posibilidad también de discutir lo que quieren en su vida. Usted lleva ya un tiempo como representante del PNUD en nuestro país. En los últimos años se ha hablado bastante del tema de la delincuencia y demás, fruto de estas cosas que pueden ayudar, es este centro juvenil que han abierto. ¿Cómo definiría el potencial que tiene el joven ecuatoriano en lo que lleva catalogando de potencial? Sí, hace 2 años que estoy aquí y más de 18 meses de estos 2 años han sido durante el COVID, de COVID, y hemos tenido que también trabajar durante esto para apoyar a ellos. Pienso que hay un potencial muy grande, muy grande. Podemos ver, por ejemplo, el viernes, este debate que hemos tenido, hemos empezado a las 11 y hasta las 3:30, 15:30 estuvieron ahí debatiendo, tratando de entender un poco más la pobreza. Las preguntas que hemos recibido de los jóvenes dicen mucho de su capacidad. Hay más de 4.000 jóvenes que van en este centro cada día, que son registrados para ir a este centro, y cada día recibimos más de 50 jóvenes. Vienen después de la escuela, vienen antes de la escuela, tenemos ordenadores ahí, vienen para conectarse y informarse. Sábado, domingo, vienen. Y tienen potencial. Solo hace falta reconocer este potencial y apoyarles a desarrollar este potencial. Porque lo digo, delincuencia no puede existir si hay oportunidades para los jóvenes. Un joven no va a ir en la calle haciendo nada si hay un espacio donde puede ir a leer, a discutir, a cambiar, a intercambiar con otros jóvenes. Es lo que intentamos hacer con el centro aquí. Si es posible, podríamos también abrir otro centro en otros sitios, que sea en Bata o la parte continental del país, pero veo que la juventud ecuatoriana es una juventud que tiene mucho potencial. Bueno, muy interesante. Felicitaciones en primer lugar por la celebración de ese importante día, ¿no? Para el desarrollo de la humanidad. Y ahora me gustaría saber, usted decía hace poco, y muchos informes hablan en ese sentido, que el índice de la pobreza ha aumentado. Uno de los indicadores son los efectos de la pandemia, de la crisis sanitaria, ¿no? Que está azotando a los países, pero ante la crisis ya se veía también un relativo aumento de esos índices de pobreza. Ahora me gustaría saber, los objetivos de desarrollo sostenible apuntan a la reducción de la pobreza en un horizonte que es casi muy próximo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes en el seno del PNUD y del Sistema de las Naciones Unidas? ¿Qué creen que realmente no se está haciendo y que a ustedes les parece pertinente como para poder acercarse a ese resultado, ¿no? Que se quiere conseguir o que se preveyó en su día a la hora de adoptar ese importante documento que puede servir de hoja de ruta para el desarrollo de la humanidad? Sí, muchas gracias para esta pregunta. Solo faltan 9 años para eso, ¿no? 2030, porque los ODS han sido firmados en 2015 para la reducción de la pobreza. Y como lo dije antes de la pandemia, la curva estaba bajando de la pobreza. Y ahora se ha notado que la pobreza se aumenta.
faltan 9 años solo. Entonces, es una crisis. A nivel de las Naciones Unidas, trabajamos en varias áreas, depende de nuestro mandato. Tenemos la FAO, por ejemplo, ayer el sábado, el Día Internacional de la Alimentación. Tenemos también UNICEF y otros que trabajan en varias áreas, ¿no? En salud, en educación, etcétera, y trabajamos en desarrollo. Lo que tenemos que hacer es seguir colaborando, luchando mucho. Las Naciones Unidas juntas, no podemos trabajar de una manera aislada, tenemos que trabajar juntas. Pero lo que es más importante es no solo trabajar a nivel de las Naciones Unidas, sino con todas las sociedades. El problema no es que no hay riqueza en el mundo, hay riqueza, hay bastante riqueza en el mundo para que todo el mundo sea confortable. El desafío es ver cómo equilibrar, ¿no? Cómo establecer una vida digna para todos. Los derechos humanos también es una área que tenemos que ver cómo sean respetados a nivel de los gobiernos, porque también los derechos humanos hacen parte de la vida de una persona, tienen que ser respetados. Los 9 años que tenemos de aquí a 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible va a ser muy importante. No pienso, es mi opinión personal, que vamos a alcanzar en 9 años, por el tema de la pandemia del COVID-19, por ejemplo, pero también porque hay muchos otros desafíos que se han anexado a todo esto, todo lo que sea cambio climático también. Este cambio climático, si no hacemos nada para esto, va a afectar también la generación futura. Entonces, debemos trabajar codo a codo, todo el mundo, todas las sociedades, la sociedad civil, el sector privado y todo, pero no estoy segura que vamos a poder alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a 2030. Es mi opinión personal. Podemos intentar bajar esta curva de pobreza. Podemos intentar mejorar el medio ambiente. Podemos intentar apoyar a las capas las más vulnerables. Pero reducir la pobreza completamente en 2030 es un desafío que no pienso que podemos alcanzar. Y esa falta, esa imposibilidad de conseguirlo, usted hablaba sobre la crisis sanitaria de la pandemia COVID, ¿no? Pero yo creo que la crisis de ayer encontró que los objetivos ya se estaban implementando. Se debe a que ahí las estrategias que ustedes intentan promover a nivel de los estados no están encontrando una respuesta mucho más positiva y contundente. Hay que cambiar la orientación, o creen que lo que necesitamos es solo tiempo. Hay que cambiar la orientación. Los días internacionales son establecidos ¿para qué? Para que podamos discutir de un tema particular. Tenemos Día Internacional de todo. La pobreza también es un tema muy importante. Tenemos que cambiar las orientaciones. Tenemos que saber que yo voy a hablar también de colaboración a nivel societal de todas las sociedades. No es solo una cuestión de tiempo, no es solo una cuestión de recursos económicos, de ingresos. Es una cuestión humanitaria en que los países tendrán que trabajar juntos. Las orientaciones deben cambiar. Yo pienso también que África, como le dije antes, África y Asia son los 2 continentes más impactados por la pobreza. África subsahara y Asia del sur. Tienen más de 80% de los pobres. ¿Por qué?
¿Por qué Europa, por qué América del Norte son más desarrollados? Porque tienen un sistema que trabaja, tienen impuestos. Hay que ver también a nivel de nuestros estados, de nuestros países, todo que sea corrupción, todo que sea transparencia, todo que sea rendición de cuenta. Son cosas que tenemos que ver cómo mejorar estos aspectos en nuestros gobiernos para que los pobres tengan acceso también a la justicia, para que tengan acceso también a unas condiciones de vida digna. Las orientaciones deben cambiar, las políticas deben cambiar. Es por lo que el PNUD no solo trabajamos de manera directa apoyando a las capas vulnerables, sino trabajamos también con gobiernos para ver las políticas administrativas, las políticas públicas de los gobiernos que tienen que cambiar. En muchos países hay que cambiar las políticas para dar visibilidad, ¿no? para apoyar a las capas más vulnerables, para restablecer los derechos humanos de la gente. Decía usted hace poco que en torno a un 80% de la gente pobre vive en zonas específicas, ¿no? Fundamentalmente el África subsahariana y el Asia poco más monzónica. Ahora, a nivel de Guinea Ecuatorial, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen en el seno de las Naciones Unidas sobre esa lucha contra la pobreza? ¿Cree que la tendencia es a la baja o se está creciendo? No, como el resto del mundo se está creciendo, porque sabemos que la pandemia de COVID-19 ha hecho que los estados y aquí también han tenido que tomar medidas para luchar contra la contaminación, y estas medidas han impactado mucho a la vida de las personas pobres, porque sabemos también que el sector informal representa casi el 90% del comercio, y cuando se cierre, por ejemplo, abasterías y pequeños negocios, son los pobres, ¿no? que son afectados. Entonces sí, hay un aumentado, también como el resto del mundo, aquí después de la pandemia hay un aumento de la pobreza. Es algo que los jefes de Estado del mundo y también los gobiernos y las sociedades han notado como un reto ahora, un reto que va a hacer que no van a poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 2 años de la pandemia, no sabemos cuándo la pandemia va a acabar, se va a terminar, no sabemos, pero estos 2 años han sido muy malos para todo el mundo, incluso también a la Guinea Ecuatorial, porque el comercio ha sido impactado, los pobres más que los ricos aquí han sido impactados. Usted estará de acuerdo conmigo que los indicadores de lucha contra la pobreza, o que esos factores que intervienen, ¿no? en el empoderamiento de la persona humana para reducir los índices de pobreza son múltiples. Entonces, y da la casualidad de que en la mayor parte de esos países, ¿no? donde se concentra la población más pobre, suelen ser también países que invierten, cuya inversión es bastante reducida en términos en sectores como la educación, como la salud. Entonces me gustaría saber qué mensaje están lanzando a estos países como para que se pueda potenciar, fortalecer esos sectores que en realidad son prioritarios para poder luchar contra ese fenómeno que en realidad retrasa el desarrollo de la vida humana. Sí, sabiendo que la pobreza no es solo una cuestión económica o falta de ingreso, sabiendo que hay muchos elementos, como acabo de decir, que entran en la pobreza, hay que invertir en todos esos aspectos. Hay que invertir en el capital humano, invertir en la educación, invertir y dar acceso a las personas en la toma de decisiones políticas también. Ese hace parte de la pobreza. Si no tengo acceso a la justicia, si no puedo compartir lo que pienso
si no puedo influenciar a las políticas de mi país, yo voy a considerar, no voy a poder, como se dice, cambiar mi vida, ¿no? Tampoco. Entonces, el mensaje que yo diría es que hay que trabajar, hay que colaborar con todas las partes de la sociedad para considerar todos estos elementos de la pobreza, que sea educación, que sea sanidad, que sea justicia, que sea derechos humanos, que sea viviendas sociales, o hay que invertir en todo esto. No solo ver la parte ingreso, la parte económica, sino la parte social y humana también de todo. Será mi mensaje, que la colaboración debe ser a todo nivel, individual y societal, a nivel del gobierno. Este es el mensaje de este día 2021 de la erradicación de la pobreza. La lucha debe seguir, pero con todo el mundo, que no es solo el trabajo de una persona, que sea un trabajo conjunto de todo y de todos. Y durante esta crisis, y haciendo más o menos un balance, ¿se puede sacar algún factor positivo en este momento de la erradicación de la pobreza y ver la crisis o no crisis? La pandemia, por ejemplo, el medio ambiente ha sido mejorado porque el cambio climático ha bajado un poco. ¿Por qué? Porque se han reducido los vuelos a nivel mundial. Sí, las personas, porque el CO2, ¿no? El carbón, ¿cómo se dice? El CO2. El CO2, anhídrido carbónico, Sí, el dióxido de carbono. Sí, la emisión ha reducido mucho. Ese es un impacto mayor en tema de esto, el cambio climático. Entonces hay que seguir, aunque tal vez en 5 o 10 años, aunque la pandemia se vaya, tenemos que seguir con esto. Reducir la emisión de CO2. Es un aspecto positivo muy bien para la generación futura. Sí, señora representante, última pregunta. ¿Usted cree que una persona que no puede todavía satisfacer la necesidad básica, como es la necesidad del alimento, comer al día, otros factores que implican lo que es la pobreza, qué fuerzas tendría para ello? Una persona que no puede satisfacer su vida, ¿no? Su básica, como comer. Una alimentación. Como dice que el tema de la pobreza no hay que entenderlo necesariamente desde factores económicos, pero si yo no tengo satisfecha esta necesidad básica, elemental, todo lo demás, acceso a la educación, a la justicia, al medio ambiente, ¿cómo casa? Yo voy a hacerle una pregunta. Piensa que una persona que tiene todo, que sea riqueza económica, puede ser feliz. Riqueza económica, tiene mucho dinero, puede comer cuando quiere. Esta persona, ¿usted la considera rica, feliz? Cada persona tendrá su opinión. Yo pienso que sí. Otro dirá que no. Sabe que las personas ricas, hay muchas personas que tienen dinero, pero que no comen bien, que no tienen que no tienen acceso a un sistema sanitario bueno, que no son educados. Estas personas, no se puede considerar a esas personas como ricas. No se puede. Aunque tengan mucho dinero, no se puede considerar. Es por lo que digo, no es la cosa de una persona, es la cosa de un sistema. Porque yo puedo tener dinero pero puede comprar todo lo que para quiere. comprar lo que quiero, pero sí el sistema sanitario que está a mi disposición en el país donde vivo. Aunque tenga dinero, si tengo que viajar para ir al hospital, no soy rica, soy pobre en mi país, porque mi país no me da, aunque tenga dinero, no me da acceso al sistema sanitario. Si no hay escuela, buena escuela, universidad de calidad, y tengo dinero para pagar eso, tengo que viajar para ir a educarme,
no puedo considerarme rica en mi país. Yo soy pobre aunque tenga dinero. Entonces lo que digo es que una persona que no puede comer, que no tiene ¿cómo se dice? El servicio básico esencial, ¿no? Que es comer, puede ser, si esa persona es una persona educada, si esa persona tiene acceso a una educación, yo voy a decirle, en países como los países del norte, ¿no? De Europa, como Dinamarca Noruega. o como otras Noruegas, sí, esas personas no tienen mucho dinero. Pero tienen acceso. No tienen dinero, no tienen salario alto, pero tienen una vida muy buena. ¿Por qué? Porque no tienen que pagar para nada. Para tener una excelente educación no tienen que pagar. No tienen que pagar para ir al hospital, no tienen que pagar para su vivienda, pero son personas ricas aunque no tengan dinero, aunque no tengan los ingresos, por ejemplo. Entonces hay que dejar de ver esta riqueza como lo hemos visto antes. Particular. Ingresos, dinero. No es eso, es un conjunto de cosas, de elementos, que incluye también la comida. Por supuesto hay que comer, si no come no va a vivir. Pero si yo como, puedo comer. Bueno, es una necesidad básica, no, Es una no significa que la persona tenga que comer toda la vida. Recordemos, los países más desarrollados tienen prácticamente todas las estructuras sociales bien, pero desde el momento en que una persona tiene esta necesidad básica que es alimentarse, tenemos un problema de pobreza. Sí, y es una parte de la pobreza, yo digo. Esa es una parte de la pobreza. Si no se puede comer, sí, es una pobreza. Pero además de esto hay más. Hay más. Hay que comer, hay que beber. Tenemos que tener un acceso al agua potable y todo esto. Pero es una sola pequeña parte de la pobreza, no poder comer. Pero hay más. Y este es el mensaje de hoy, que tenemos que ver la multidimensionalidad de la pobreza y atacarse a los problemas de todo que compone la pobreza. Es lo que es la diferencia, es las nuevas orientaciones ahora para intentar alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. Decías que era una, pero déjame. Entonces, yo teniendo mucha riqueza en un país sin sistema de salud, sin buena vivienda, en el mundo no se me catalogaría como rico si no sigo siendo pobre. Si tengo todo, si tengo todo. A nivel económico, que tengo aún empresas que se nota a nivel mundial, estoy cotizando en la bolsa de no sé dónde, ahí tengo cosas, no se me considera rico, entonces. Si tiene todo, se considera rico. Eso que digo, por ejemplo, en Noruega, las personas no todo, que en mi país no hay, el sistema educativo no sea bueno, el sistema de salud, nada. Aunque tenga dinero. Aunque tenga dinero. Sí, no, es pobre. Pero a nivel mundial yo no sería rico, No. aún cotizando en las grandes empresas. No, a nivel mundial sí hay que viajar para hacer esto, pero en su país sería pobre. Y también en la mentalidad, la educación. Si no tiene la educación, aunque tenga dinero, Sí. si no tiene la educación, no puede viajar, pero no puede intercambiar con personas. ¿Cómo lo vas a hacer? Espiritualmente es pobre. Sí, La riqueza incluye todo. todo. Muchísimas gracias, señora Somos representante ricos. del PNUD. El tema de la pobreza es una cuestión en la que deben implicarse todas las instituciones, todos los países, incluso todas las personas que puedan hacer lo posible por erradicarlo. No va a ser posible de aquí a 2030 porque estamos a la vuelta de la esquina, los efectos de la pandemia han influido considerablemente, pero se debe mostrar una voluntad de parte de los estados por erradicar la pobreza en el mundo. Vamos ya con nuestro test, Juan José. Si tuviera que elegir a alguien con el que ir a una isla desierta, ¿a quién elegiría? ¿Otra vez? Si tiene que elegir a alguien para ir a un lugar, a un desierto, ¿a quién elegiría?
¿Alguien que está muerto o que No, está alguien que viviendo? está vivo. Porque sería mi padre. Mi marido. Mi marido. Vale. De los momentos que más se encuentra abajo, o a veces está en una crisis de ideas o algo así, ¿en qué recurre para fortalecer esa etapa o más o menos sobrellevar la situación? En Dios, rezo mucho. Ok. Voy a la iglesia, rezo mucho. Mi fortaleza, me siento fuerte Sí, cuando rezo. ok. Como diplomática, ¿qué es lo que no le gusta de la diplomacia? Sí, tener que no decir la verdad siempre. Bueno, me gustaría saber cuál es su mayor sueño, ¿no? Su mayor reto de la vida. ¿Qué es lo que cuando lo consiga estará satisfecha en su vida? Cuando regrese en mi país y cuando mi país será el país el más rico del Caribe, Haití. Haití. Haitiana. Sí, sí, No sabíamos que es de Haití, ¿eh? ella es haitiana, Soy de ella es Haití. haitiana. Ah, no lo sabía. Sí, pensaba que era eso. Y tal vez trabajar en mi país en la arena política también.